Bienvenidos otra vez todos. Nos alegramos de verte, Tavi y la familia. Muy contentos. Bueno, vamos a empezar este domingo una serie de sermones dedicados al libro de Daniel. La verdad es que tenía ganas de prepararlos, pero es todo un desafío. Es un desafío porque los primeros capítulos son históricos, son narrativos, pero bueno, tenemos tiempo para orar a Dios cuando lleguemos a los capítulos intermedios, porque hay mucha profecía, así que intentaremos traducir el mensaje de la manera más accesible, ¿no? Entonces hoy vamos a estar tratando el capítulo número 1 de Daniel, un personaje que muchos de nosotros, o creo que todos, conocemos, hemos oído predicar mucho sobre Daniel, y he estado preparando este sermón desde hace ya 2 semanas, y es magnífico ver cómo la palabra de Dios se explica a sí misma, y cómo la palabra de nuestro Señor nos lleva allí donde ella nos quiere llevar, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy gratificante y también un desafío preparar este sermón. En este primer capítulo de Daniel me hizo pensar en algunos momentos difíciles de nuestra vida, momentos que todos atravesamos, que pueden ser de soledad o de incomprensión. Y en estos momentos yo creo que todos nosotros nos hemos llegado a veces a la desesperación y nos hemos preguntado: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Es curioso porque es la misma pregunta que Daniel se podría haber hecho hace nada más y nada menos que 25 siglos. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Ahora bien, ante este desafío, Daniel tenía una certidumbre, y era la siguiente. Él sabía que por encima de todos los vaivenes de la historia, Dios es soberano. Dios está al control de todo, y esta es una de las claves del libro de Daniel, la soberanía de Dios. Este libro se convirtió en un registro de los judíos fieles al Señor en el exilio. Si recordáis la serie que hicimos sobre Oseas, Dios sacó a su pueblo de la tierra que les había entregado y se los llevó a Babilonia, ¿verdad? Pues bueno, aquí están, en Babilonia. Y es la narración de Daniel para estos judíos en el exilio, para recordarles el control de Dios sobre la historia y animarles a las promesas de la restauración. Así que nosotros, a lo largo de varias semanas, vamos a acompañar a Daniel y a sus amigos desde los esplendores del palacio de Nabucodonosor y del comedor del rey, hasta los miedos del horno de fuego y los terrores del foso de los leones. Y en una segunda parte vamos a intentar aproximarnos a las complejas visiones futuras sobre el plan de Dios para los tiempos venideros. Así que este primer capítulo, que es bastante extenso, lo he dividido en varias partes, pero hay un tema central que une este primer capítulo, que es el siguiente: hijos en tierra extraña. Hijos en tierra extraña. Espero que hayáis tenido la oportunidad de leeros el capítulo 1 de Daniel tranquilamente. Y bueno, como observáis en el versículo 1, el pasaje comienza haciendo un breve resumen de la campaña militar de Nabucodonosor. El primer versículo nos dice que Nabucodonosor aparece, llega a Jerusalén y se hace con la capital. Fin de la batalla. Todo muy escueto. Es como si hubiese llegado de pronto, sin que nadie pudiera explicarse de dónde había salido este Nabucodonosor. Dice el versículo: en el año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿De dónde ha aparecido Nabucodonosor? Este no es un rey cualquiera. Este rey subió al trono de Babilonia aproximadamente en el 600 a.C. y forjó un imperio que fue temido en todo el mundo. Y sabemos que las consecuencias para el pueblo de Dios fueron catastróficas. De hecho, Judá estaría sujeta a Babilonia nada más y nada menos que 70 años.
Así que, como comienzo la historia, es un mal comienzo. Comienza mal la historia. Versículo 2. Rápidamente en el versículo 2 se nos va a dejar muy claro la verdadera causa. ¿Quién es el auténtico autor de la caída de Judá? Que no es Nabucodonosor, sino que la caída de Jerusalén, por raro que nos pueda parecer, estaba detrás el propio Dios entregando a un pueblo culpable y rebelde. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, nos dice el versículo 2. Y este es uno de los temas que estudiaremos en el libro de Oseas, el justo juicio de Dios. Vemos en el versículo 2 que muchos objetos del templo fueron llevados, y esto realmente era una vergüenza, que algunos de sus objetos sagrados de culto fueran llevados a Babilonia. Era una costumbre en aquella época que los templos se convirtieran en la casa de los tesoros de los reyes. Estos objetos preciosos eran depositados o fueron depositados en el templo de un dios babilonio en mitad de la ciudad. Así que fue una ofensa ver los objetos de culto contaminados en el templo del dios de sus enemigos. Sabemos que por el libro de Esdras que seguramente estos objetos serían unos vasos del culto. En fin, esto es la historia de las consecuencias de cuando desobedecemos a Dios. Somos avergonzados. Los israelitas estaban muy orgullosos de su templo y de todos los objetos valiosos que contenía. Eran parte de su identidad, el maravilloso templo de Jerusalén. Pero desgraciadamente habían desobedecido a Dios y ahora eran avergonzados. Nosotros como cristianos podemos estar también orgullosos de nuestras joyas espirituales, nuestra teología, nuestra liturgia, nuestra himnología, pero estos son solo objetos, no son fines en sí mismos, porque el propósito de Dios no es que hagamos de Él una religión. Los elementos más valiosos de cualquier iglesia sana son Cristo y la práctica de la piedad. El pueblo de Judá sí que estaba mal, sí que tenía motivos para desesperarse, pero no por haber perdido lo material, sino porque lo único que debería haberlos inquietado ya no lo tenían, el favor de Dios. En el versículo 3 aparece un nuevo personaje. Se llama Aspenaz. Es un eunuco, un alto oficial de palacio, que era el encargado de traer ante el rey a los jóvenes más selectos de la casa de Israel. Esto es una práctica, era una práctica que hacían muchos pueblos en la antigüedad. Los romanos también lo practicaron. Cogían a la crème, a los jóvenes del pueblo que habían conquistado. Y era una forma premeditada, porque así se privaba al pueblo sometido de sus mejores hombres, para que no se recuperasen, para que no buscaran líderes que los librasen de la opresión. Eran los rehenes que aseguraban la paz. Además, hay un detalle muy interesante en este versículo 3 y 4, porque vemos que el responsable de estos jóvenes, repito, es el jefe de los eunucos. Y ha habido un debate muy acalorado sobre si Daniel y sus amigos fueron convertidos en eunucos. La tradición judía dice que sí. Y hay algunos pasajes también, como en Segunda de Reyes, que lo profetizaban. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 20:18 se dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En tal caso, sería algo terrible para estos jóvenes que habrían tenido que sobrellevar. ¿Por qué? El objetivo del rey era que estos muchachos estuvieran dedicados por entero a la vida de palacio y al estudio, que esa fuera la única preocupación en sus vidas, y no el formar una familia. Y es aún más terrible, porque estos chicos, Daniel y sus amigos,
eran muy jóvenes. Tenían 12, 13, 14 años, como Mateo, que está sentado al fondo. Él es el protagonista, un jovencito de 12, 13, 14 años, no más de 15. Ellos eran agraciados, educados, acostumbrados a vivir en palacio, y los tomaron así para que fueran de provecho, para ser capacitados y disciplinados. Ellos eran los candidatos ideales para ser moldeados por las costumbres, la lengua y la cultura del pueblo conquistador. Tenían que aprender a ser babilónicos. Con toda seguridad, no toda la enseñanza pagana era inútil, como tampoco lo es hoy en día. Y tampoco fueron los únicos personajes bíblicos que se vieron en una corte extranjera. Todos recordamos, ¿no?, la historia de José con Faraón. Pero estos jóvenes debían enfrentarse con una gran dificultad, puesto que no solo eran iniciados en las ciencias y la cultura caldea, matemáticas, astronomía, historia, sino que también debían aprender ocultismo y magia, que eran las prácticas habituales en aquella época en Babilonia. Estos hijos eran los más preciosos de Israel y tenían como destino ser sumergidos en una cultura no solo extraña, sino contraria a los propósitos de Dios. Qué situación más complicada, ¿verdad? Cierto. También nosotros como padres deseamos que nuestros hijos reciban la mejor de las educaciones. Es normal en un mundo que es competitivo, y también queremos que sean miembros útiles de la sociedad. Los babilónicos hicieron todo lo posible por hacerles olvidar quiénes eran sus padres y quisieron transformarlos para que hablasen y pensaran como cualquier babilónico. Ahora bien, volviendo a nuestros hijos, es necesario que ellos aprendan, pero nuestra obligación como padres creyentes, es estar atentos a lo que escuchan, que cuando sea necesario, digamos, hijo, esas letras y esa lengua son las letras y la lengua de Babilonia. No son las leyes, mandamientos y preceptos de nuestro Dios Todopoderoso. No esperemos que la Iglesia cumpla con nuestra responsabilidad de padres. Enseñamos a nuestros hijos a caminar por ese estrecho filo de la navaja, donde es necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 5 observamos que estos jóvenes eran supervisados personalmente por el rey. Eran valiosos y comían de su mesa. Se consideraba que era un privilegio comer del mismo menú que el rey. Bebían el delicioso vino reservado solo para el rey. Era una vida de lujo para una élite. Es como si hoy nos tocara una beca en la mejor universidad del mundo con todos los gastos pagados. Estaban rodeados de lo mejor que el palacio podía ofrecer y se esperaba de ellos lo mejor, y así eran mimados, casi sobornados, diría yo. ¿Quién quiere volver a Israel? Aquí se está de maravilla. El plan de estudio que ellos tenían que cumplir duraba 3 años, lo que nos indica que era un proceso complejo, denso, donde estos jóvenes debían volverse como los de la tierra de acogida, hasta que no hubiera diferencia con el paso del tiempo. Y un día, después de los 3 años, ellos tenían que presentarse ante el rey, pero ojo, sin parecer judíos. Iban a tener el privilegio de ser cortesanos, personas que se relacionaban directamente con Nabucodonosor. Cuán cierto es que, da igual la edad que tengamos, el mundo sabe cómo engatusarnos a todos, ¿verdad? Con placeres, con ostentaciones, para que también seamos sirvientes. Es cierto también que muchas iglesias hoy han querido imitar las modas, los usos y las costumbres de Babilonia, un cóctel sugerente capaz de ser digerido por cualquiera sin distinción. El mundo cristiano hoy es importante que recuerde y afirme su propia cultura. Muchos de nosotros nos hemos criado
con las historias de la Biblia, ¿verdad? Con teología, con relatos, historias que solamente podíamos compartir con chavales de nuestra edad, en la escuela dominical o en algún campamento. Para nuestros compañeros de clase diarios, pues era como hablar en chino mandarín. Y estos relatos nos han conformado mental y espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, esto también forma parte de nuestra cultura, la Biblia. Y es cierto que tener una cultura bíblica no nos asegura la eternidad, pero no tenemos de qué avergonzarnos, ni entre nosotros y mucho menos de puertas para afuera. Para el mundo, a menudo, ser cristiano es digno de burla, pero estemos orgullosos porque el cristianismo es uno de los pilares que ha dado forma y sustenta la civilización donde vivimos. En el versículo 6 se nos presentan más personajes. Tenemos los compañeros de Daniel. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Mira, te los presento, eran 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, Daniel lo conocemos bien, pero los otros 3 hasta nos suenan extraños sus nombres, ¿verdad? La cuestión es que cualquiera podía haber sido deslumbrado con la atractiva vida de palacio, pero el texto en el versículo 6 nos va a sorprender, con una afirmación breve, pero llena de significado. Se nos dice que estos jóvenes eran hijos de Judá. En su ADN estaba el ser de la tribu más noble a la cual pertenecía el linaje del rey de su tierra natal. Su responsable, tal vez consciente de esta dificultad de borrarles su identidad, tuvo la idea de cambiarles el nombre, a ver si así se olvidan de dónde son, para que dejasen, para que olvidasen quiénes eran. Así que no solamente era un cambio de costumbres, de lengua, sino que el propósito era formatearlos, que llegasen a creer que siempre habían sido babilónicos, que cuando todos los mirasen solo vieran uno más. Pero la intención iba incluso más allá del simple cambio cultural. Nabucodonosor quería cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes. Daniel, que significa Dios es mi juez, pasó a llamarse Belsasar, que significa a quien Bel favorece. Bueno, parece un buen nombre, salvo que Bel era un dios babilónico. Un nuevo nombre que contrasta con el verdadero significado de Daniel. Ananías, segundo joven, significaba a quien Jehová ha favorecido. Se lo cambiaron también por Sadrach, inspirado o iluminado por el dios Sol, significa Sadrach. El tercer joven, Misael, que significa ¿quién es lo que Dios es?, lo llamaron Mesach, que viene de Sah, el nombre de una diosa babilonia, la diosa del amor y de la alegría. Y el último joven, Azarías, que significa a quien ayuda Jehová, lo llamaron Abed-nego, o siervo del fuego resplandeciente. Lo que pasó con estos jóvenes es que se quiso cambiar la dedicación que tenían a Dios por el servicio a otros dioses. Eran los nombres del aparente triunfo de los poderes paganos ante Dios y su pueblo. Estos 2 versículos últimos, el 7 y el 6, nos enseñan, vemos a través de estos 2 versículos los esfuerzos del mundo para que nosotros seamos uno más. Y esto es un peligro real, hermanos, ser como el mundo, fundirse con ellos hasta que la frontera parezca invisible. Es una forma de rendición, deslealtad, rebeldía, cobardía, o tal vez miedo al rechazo. Pero el mundo no debería condicionar al cristiano genuino hasta tal extremo. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿de quién busco el favor? ¿Cómo prefiero que me conozca el mundo?
O mejor, ¿qué opinión espero que Dios tenga de mí? ¿Preferimos ser llamados, como en el caso de Daniel, aquellos a quienes el mundo favorece? ¿O mejor, aquellos que son juzgados por Dios? ¿Cuál de las dos opciones tendríamos que tener en mayor estima? ¿Queremos ser conocidos por aquellos que siguen el saber de este mundo o como aquel a quien Dios ha mostrado favor y gracia? ¿Perseguimos la felicidad y el bienestar en este mundo o queremos exaltar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Esperamos nuestro último auxilio en lo material o podemos exclamar: soy a quien Jehová ayuda? Nosotros somos llamados hijos de Dios. Nuestro anhelo está en el día futuro, donde sabemos que seremos conocidos como Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y esto debería traernos consuelo. A partir del versículo 8, vamos a ver cómo la fidelidad de estos 4 jóvenes en tierra extraña va a ser sometida a prueba. Cuán fácil habría sido para estos jóvenes dejarse llevar por los placeres de la corte, y hasta aquí los planes del rey habrían funcionado a la perfección. Pero Daniel en particular no se iba a dejar seducir tan fácil. Es más, estaba decididamente resuelto a no dejarse convencer. Un jovencito, 13 añitos, plantando cara a todo un imperio. La apuesta de Daniel, la verdad es que va a ser muy arriesgada, porque va a poner en juego, va a rechazar lo más básico, la comida. Hombre, si hubiese rechazado los lujos, las ropas bellas, ¿no?, pues habría sido comprensible. Qué buena actitud, qué protesta, qué bien, ¿no? Pero, en fin, no querer comer, chico. En fin, ¿qué pasa? Esto es más difícil de entender, ¿no? No podemos olvidar que rechazar la comida del rey, además, era exponerse a grandes problemas, porque, bueno, el rey podría sentirse despreciado, ¿no? Daniel, ante su vigilante, pues le comunica la causa de su decisión. Le pide al jefe de los eunucos que no le obligue a contaminarse. Ese es el motivo por el que no quiere comer, que no me quiero contaminar. Daniel tenía una corta edad, pero su carácter estaba muy afirmado. Pero bueno, ¿qué significa eso de no querer contaminarse? Además, Daniel le pide al jefe de los eunucos que no le obligue. A lo mejor es porque sabía que el jefe de los eunucos puede encontrar el medio, ¿no? Tal vez a la fuerza. No sabemos. Por otro lado, no sé, es que ¿por qué no contaminarse? Tal vez eran alimentos prohibidos en Levítico. Sabemos que había una lista de comidas prohibidas, ¿no? Podría tratarse de cerdo. O tal vez que era comida que estaba presentada a los ídolos. En cualquier caso, era difícil para Daniel, porque estaba en una cultura que no honraba a Dios, pero él quería seguir obedeciendo a Dios. Esto suena, ¿no, verdad? Dice el versículo 8 que Daniel se lo propuso en su corazón. ¿Qué significa esto? Él reflexionó, no fue premeditado, y llegó a una determinación personal que fue un desafío íntimo. No me contaminaré con la comida del rey. Esto sí que no. Cambiad el nombre si queréis, pero por aquí no. No es que Daniel fuera el mejor de todos, ni le movía el destacarse, el protagonismo, sino que sabía en su corazón que debía obediencia a Dios. Y por eso Daniel es un ejemplo inspirador, es un llamado a la pureza. Ellos eran como el oasis en mitad del desierto. No eran numerosos, 4 jovencitos, unos mocosos casi, plantando cara al rey más poderoso que había sometido a todo un imperio bajo sus pies. Es como si ellos dijeran: nos habéis quitado nuestra tierra, nuestro templo, nuestras costumbres, puedes haber mutilado nuestros cuerpos, pero no podrás hacer frente a nuestro Dios vivo y poderoso. Nuestra situación hoy es peor.
El ejemplo de estos jóvenes debería animarnos a no alimentarnos con las baratijas de este mundo. La vida del creyente a lo largo de las Escrituras y de los siglos es la de mártires piadosos en medio de una generación perversa. Así que si recibimos los aplausos y las recomendaciones de este mundo, es un motivo más que suficiente para cuestionarnos nuestra integridad. En Levítico se dice, y es un versículo que seguro que Daniel tenía en mente: porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Estos jóvenes estaban siguiendo también el mandato del profeta Isaías, en el capítulo 52, cuando dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Nosotros hoy en día, como creyentes, no tenemos una lista exhaustiva de cosas permitidas y de cosas prohibidas. Sabemos que no somos más aceptables al Señor por nuestra despensa, por nuestra mesa, por lo que comemos. Pero también es cierto que para muchos el tema de la separación con el mundo es casi algo de lo que no hay que hablar. Es un tabú. Es cierto que tampoco tenemos que ser legalistas y empezar a legislar sobre cada pequeña realidad de nuestra vida cristiana. Podríamos seguir todas las reglas imaginables y aún así nos sentiríamos miserables, porque solamente sería un intento de salvación por obras, y esta no es la libertad que Cristo nos ha traído. ¿De qué nos sirve vestirnos de fariseos, limpiarnos por fuera si por dentro estamos llenos de maldad? Cristo nos ha salvado, no por obras de justicia, como si nosotros hubiéramos hecho algo, sino a través de la misericordia para vivir una vida santa. Hermanos, lo que contamina al hombre está en su corazón, porque de ahí salen las maldades. Por eso todavía el mensaje de Levítico y de Isaías es pertinente. Limpiaos, sed santos. Y es cierto que nos sentimos presionados por este mundo para vivir según las normas que nos rodean y que en ocasiones van en contra de la voluntad de Dios. Es cierto que podemos flaquear, pero por ello es tan necesario que afirmemos nuestras convicciones en las Escrituras y que tengamos claro cuáles son los límites, como Daniel, para decir: hasta aquí llegamos. Observamos en el versículo 9 que la apuesta de Daniel fue muy arriesgada. Él no estaba de vacaciones en Babilonia. Su pueblo había sido derrotado, asesinado, y él estaba prácticamente secuestrado en una tierra extraña. Ahora bien, el versículo 9 nos dice que Dios puso en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. ¿Qué significa esto? En gracia y buena voluntad. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiese intervenido? Sin duda el jefe de los eunucos habría recurrido a cualquier método violento. Tú vas a hacer lo que aquí se dice y punto, se acabó. Es cierto que la situación del jefe de los eunucos tampoco era fácil. Él tiene que seguir las instrucciones del rey, sí o sí. Pero bueno, no vemos que sea el único caso en las Escrituras en la que Dios intercede por un siervo suyo ante una corte extranjera. Ocurrió lo mismo con José, ¿verdad? Esto nos enseña que Dios pelea con nosotros cuando somos fieles. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de las pruebas y tentaciones, porque nada que nos haya llegado no ha sido sobrehumano, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Muchas veces la respuesta que buscamos como cristianos en este mundo es la de Daniel.
plantarnos firmes en los principios de Dios, sabiendo que nunca seremos abandonados. En el versículo 10 en adelante, hasta el 13, en versículos 10 al 13, el eunuco mantiene una conversación con Daniel, parece que incluso es amistosa, y confirma nuestros temores. Es que el rey, en fin, él manda. Como el rey se entere, pues puede haber represalias. Y además el eunuco sabía que si dejaban de comer, pues a ver qué va a pasar. Van a enfermar y el rey se va a enterar. Y lo voy a pagar con mi vida. Pero en el versículo 11, Daniel se dirige ahora a hablar con Melsar. Melsar es el despensero principal, es el encargado de la despensa del rey, que estaba encargado por el jefe de los eunucos de darle la comida a nuestros amigos. Y bueno, él va a hablar con Melsar, el despensero, y bueno, no es prepotente con él. Si leemos los versículos observamos que no es un, mira, que aquí estamos nosotros, que somos los mejores, no nos vais a hacer mover ni un milímetro. Daniel es consciente del embrollo en el que se está metiendo. ¿Cómo satisfacer la ley de Dios? ¿Cómo marcar la diferencia ante los babilonios? Y por ello suplica al despensero una prueba. Vamos a hacer una prueba. Es casi como que lo desafía a una apuesta muy arriesgada. Le dice, mira, durante 10 días nosotros, los 4, vamos a comer legumbres y agua. Más que tiempo para demostrarte que no necesitamos la comida del rey. Bueno, cuando habla de legumbres, la palabra en hebreo se refiere a vegetal, ¿vale? Lo que estaba proponiendo era seguir una dieta vegetariana. Es como si le dijera al despensero, mira, no tienes nada que perder, ¿vale? Vamos a intentarlo. ¿Sería esta la manera de vivir según las normas de Dios en medio de esta cultura impía? ¿Hacerse vegetariano? La apuesta era arriesgada y tras los 10 días, pues sería sometido a juicio. El propio Daniel dice, bueno, dejemos correr los 10 días y después haz con tus siervos según veas. ¿Era Daniel insensato? ¿O tenía puesta su total confianza en Dios? La cuestión es que la gracia que Dios había puesto en Daniel se manifestó. Melsar dijo, vale, 10 días, pero ni uno más, hasta ahí. Hermanos, no es fácil ser cristiano y sobre todo en situaciones complicadas. La salida de Daniel no fue buscar traicionar a Dios ni una confrontación directa con el enemigo. Él fue sabio y astuto. Y Daniel nos enseña a cómo manejarnos en situaciones complicadas, sabiendo que Dios nos guarda si obedecemos. Daniel estaba dispuesto a meterse en una situación difícil, confiado en que Dios respondería, o que sería un privilegio sufrir por su causa. Lo que estaba en juego no era la reputación de Daniel, sino la devoción que Dios merece. Tenemos a este Daniel y a sus amigos, unos jovencitos con una fe ejemplar, un adolescente valiente y decidido que no tuvo en poco su juventud. En el versículo 15 se nos detalla que llegó al final los 10 días, no se nos cuenta cómo fueron esos 10 días, termina el tiempo y llega, como decimos, el día de la verdad, el día crucial, donde estos 4 amigos iban a ser comparados con otros muchachos que habían seguido la dieta del rey para ver cómo se encontraban. Y la verdad es que hubo una gran sorpresa, porque no solamente Daniel y sus amigos no habían desmejorado, sino que incluso parecían hasta más sanos, más fuertes. ¡Qué asombro! ¿Cómo fue esto posible? La verdad es que este resultado, yo pienso que trajo tranquilidad a todo el mundo. A Daniel, porque había resuelto este dilema espiritual que se le había presentado. El despensero también pudo respirar tranquilo. Así que no había ningún inconveniente para que nuestros amigos continuaran con esta dieta particular.
Si están bien, pues oye, que sigan así, ¿no? Tan pronto como llegaba la comida diaria del rey, Melsar se la llevaba y servía las espinacas. Bueno, parece que uno puede estar saludable con una dieta vegetariana, eso dicen. Pero bueno, aquí lo importante, hermanos, fue que Daniel se atrevió a correr el riesgo, a enfrentarse a la cólera del rey. Para Daniel se le podía haber aplicado aquel versículo que dice: busca primeramente el reino de Dios. Búscalo. Y todo lo demás es secundario. Nuestras vidas y nuestra posición, allá donde estemos, hermanos, depende de un Dios soberano que ha dispuesto todas las cosas. Así que cuando estemos cercados por la ansiedad, recuperemos el pensamiento y la confianza, porque todo descansa en la soberanía de Dios. A partir del versículo 17 hasta el 21, vemos que estos jóvenes les llegó la hora de ser expuestos en público, en tierra extraña. El tiempo pasó y estos jóvenes siguieron firmes en la fe. Recordemos que fueron llevados a Babilonia para ser parte de la élite intelectual y Dios estuvo con ellos en todo momento. Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y las ciencias, como podemos ver en el versículo 17. Daniel y sus amigos podían haber llegado muy lejos por sus propias habilidades, pero Dios los hizo brillar, dándole además capacidad para discernir, conocimiento e inteligencia. Y el protagonista de nuestra historia, Daniel, él recibió algo especial, solo para él, un don. No solamente fue un gran sabio, sino que Dios le dio la habilidad de entender las visiones y los sueños. Y bueno, en esto Dios también estaba dando una lección a los babilónicos, porque ellos eran grandes seguidores de la adivinación y de la astrología. Y Dios iba a demostrar que Él era dueño de todas las cosas ocultas a los ojos de los hombres. Por muy grande, por muy deslumbrante que fuera Babilonia, no podía ofrecerle a Daniel esta habilidad que solo Dios dio. Hermanos, así que Dios, sabemos que Él es rico en bendiciones para sus obreros fieles. Como creyentes tenemos algo invaluable que no puede obtener el mundo: la sabiduría que desciende de lo alto y que Dios reparte generosamente a sus hijos. Nos dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Podemos tener diplomas, un currículo extenso, haber escrito libros, pero hermanos, cuidado, porque Dios desprecia a los soberbios y a los altivos, pero es generoso con los humildes. Nabucodonosor pensaba ser el rey victorioso sobre los judíos, y los babilonios estaban orgullosos de su ciencia, pero solamente eran útiles en las manos de Dios. Pasa el tiempo y estos 3 años de formación para nuestros jóvenes se cumplen. Daniel y sus amigos habían estado acostumbrados a vivir en palacio y llega el día de ser presentados al rey. Estarían nerviosos, es normal, ¿verdad? Porque para eso fueron llevados y formados. Y vemos en el versículo 19 que es el propio rey quien habla con ellos. Él quería saber de primera mano quiénes eran, escucharlos, para ver si podían servir a su lado. Y superaron la prueba. Y más allá, encima, destacaron por todos los otros candidatos. Y tuvieron el privilegio de servir junto al rey. Una gran responsabilidad. De nosotros también se espera en nuestros empleos y en nuestros lugares de estudio que seamos excelentes. Es cierto que nos gusta ser elogiados por un trabajo bien hecho, pero aunque nos ofrecemos en nuestras ocupaciones y seamos puntuales y cumplidores,
Todos nosotros, incluidos los Nabucodonosores de este mundo, tenemos un día que rendir cuentas ante el Rey Eterno. Daniel fue ante Nabucodonosor y todo le fue bien. Pero nosotros podremos estar un día ante la gran majestad o seremos consumidos. Podremos responder por el tiempo que nos ha sido dado en la tierra o no seremos capaces de justificar en qué lo hemos invertido. En el versículo 20 se nos dice que los magos y astrólogos eran los expertos en escritos y también los practicantes de las artes ocultas. ¿Recordáis que dijimos que tenían que aprender conocimientos, matemáticas, astronomía, pero también había una asignatura que era la de las artes ocultas? El rey colocó a Daniel entre su equipo de consejeros, pero ellos no recibían mensajes de los dioses de Babilonia, sino que tenían el don de Dios del discernimiento. Y así continuó Daniel, nos dice el versículo 21, durante muchos años sirviendo al rey de Nabucodonosor. Y seguramente que hubo momentos complicados y difíciles, y el libro de Daniel lo vemos. Pero fue todo un éxito esta etapa inicial de Daniel, la llegada a Babilonia y cómo superó la entrevista con el rey. Y es aquí, hermanos, donde me gustaría parar un poquito, porque el tema principal de este sermón es hijos en tierra extraña. Una de las tensiones más difíciles que como cristianos experimentábamos cada día es la de Daniel, cómo vivir en una tierra siendo cristianos, cómo vivir en una cultura extraña y ser leales al Señor. De la vida de Daniel y de sus amigos vemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron en una cultura que no era la suya. Y lo hicieron no solo para poder cumplir con su trabajo, sino además para ser excelentes. Tuvieron puestos de privilegio en la sociedad. Y nosotros también animamos a nuestros jóvenes a que se formen, a que sean personas útiles, excelentes en su entorno. Pero sobre todo les animamos a que no se avergüencen de su fe, que no crean esa torpe mentira de que el cristianismo es para gente ignorante. Muchas personas brillantes de letras y de ciencias a lo largo de la historia han sido fervientes creyentes. Animamos también a todos a que no olviden que nuestra lealtad primera es con Dios y que esto no se negocia. Porque sabemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por ello debemos renunciar a ser populares, pues hermanos, somos bienaventurados, porque es por causa de la fe. Dice un refrán popular: donde fueres, haz como vieres, pero la Escritura nos dice: no os conforméis a este siglo. O dicho de otra manera, no imitéis las formas de este tiempo que nos ha tocado vivir. No imitéis el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llena tu mente de la palabra, porque lo que debe interesarnos son las opiniones agradables y perfectas de Dios sobre un mundo que está corrompido. Y en cuanto a la cultura que nos rodea, mirad, hermanos, como cristianos, no somos enemigos intransigentes con la cultura. No decimos que todo está mal, no afirmamos esto, pero tenemos que ser cuidadosos. Debemos examinar constantemente, a la luz de las Escrituras, las maneras y las costumbres de los hombres. No vamos a negociar ningún mandamiento de Dios y no vamos a ser obstáculo para el cumplimiento de los propósitos del Señor. Porque nuestra libertad en el mundo no es para vivir para desagradar a Dios. Hoy en día muchos quieren hablar como el mundo, vestir como el mundo e imitar al mundo, incluso entre los cristianos con el pretexto de ganar almas. Pero yo pregunto, ¿qué ocurre con el testimonio personal? Qué triste es tener que esforzarse para diferenciar al cristiano del impío. No hemos sido llamados a recibir los aplausos del mundo,
sino que hemos sido elegidos para servir según los propósitos del Señor. El Evangelio no debe acomodarse a la realidad pasajera, porque, oye, la realidad es el Evangelio. Mientras que la cultura en la que vivimos no ha sido todavía alumbrada por Cristo y no busca glorificarlo. La cultura de hoy la conocemos, es la cultura del consumo rápido, de la imagen, de las emociones, de la sensación, de la autogratificación. Da igual que sea en la música, en el teatro, en el arte. Y esta manera de ser, esta manera no es nuestro lenguaje, no es nuestra cultura. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Debemos andar como aquel que anda a la luz, con honestidad. Cuando observamos la historia de las Escrituras, vemos en el Génesis que Adán recibió un mandato. El mandato que recibió Adán fue el de cultivar la tierra, poblarla y tener dominio sobre ella. Este es el mandato, el orden cósmico original. Esta era la comisión cultural para el hombre, que tenía como objetivo glorificar a Dios. Pero sabemos que Adán fracasó. Hoy el pecado es causa de separación. Todas las relaciones de la creación han sido rotas. Dios con el hombre con la naturaleza, vemos cómo está. El hombre con sus semejantes. La religión y la cultura también están disociadas. El hombre ya no ve que haya una unidad y un propósito general en todo. Los hombres viven enamorados de sí mismos, enamorados de las herramientas de la cultura, porque hoy en día lo importante no es para qué hacer cultura, música, teatro, cine, sino el proceso. Es la creación, la creación en sí misma la que es amada. Llaman los medios de esta creación, de modo que son siervos improductivos. Se hacen películas por causa de la película, se hace arte por causa del arte. Y el arte, la cultura en general hoy en día, en lugar de ser un instrumento de educación y formación, se ha convertido generalmente en un medio de encaprichamiento y de ceguera ante los ojos. Y nosotros hoy, como familia cristiana, debemos vivir un estilo de vida diferente. Un poder saludable que choque con la representación lamentable de la vida familiar que hace las series o la televisión. Nosotros, como obreros cristianos, tenemos valor, un gran valor cultural, más que toda una universidad de ciencia que no ha visto a Dios. Una iglesia que se ocupa de fomentar la espiritualidad de sus miembros es valiosa. Una buena meditación personal que guíe nuestra vida es de más valor que 7 obras de teatro. El poder de la palabra de las Escrituras es más fuerte que el poder de la imagen, y la doctrina es más importante que el signo. Por tanto, la cultura real se obtiene cuando se obedece a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, el propósito de la cultura nunca fue que fuera un asunto de interés individual, sino que debía buscar conducir al hombre a glorificar a Dios. Originalmente la cultura debía ser liturgia, un instrumento para acercarnos al Señor. Cristo ha hecho posible el retorno del hombre a la verdadera religión y a la verdadera cultura. Porque 2 cosas que tenían que hacerse se han logrado. La ira de Dios en contra del pecado ha sido satisfecha en Cristo.
Cristo que ha sido obediente a Dios, Cristo que ha entrado en la historia como el Redentor Salvador. Él es el heredero legítimo del primer Adán, porque ha reconciliado en él todas las cosas. Cristo es la verdadera fuente de cultura. Él establece la comunión entre las personas. Toda la producción del hombre debería estar a los pies de Cristo, porque Él es el Logos, Él es la palabra creadora, y en Él está el propósito real de la cultura, porque todo es de Cristo y para Cristo. Hermanos, me gustaría terminar en esta mañana haciendo balance sobre la vida de Daniel, un hombre, un jovencito de extraordinaria sabiduría, que le tocó, como muchos de nosotros, vivir situaciones difíciles, tiempos de cambios, pero mientras todo esto ocurría, él se mantenía firme, en pie, con la vista puesta en los propósitos del Señor. En Daniel se cumplen las palabras de Jesús cuando dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Desde la posición en la que estaba Daniel, él veía con claridad los peligros que rodeaban a su fe. Peligro de perder su identidad como cristiano, peligro de asimilarse a una cultura contraria. Y él no hizo ninguna de estas dos cosas, porque fue un siervo útil. Y Daniel también podría haber escuchado estas palabras del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, con frecuencia podemos pensar que no podemos hacer nada para el Señor, que la batalla está perdida. Y Daniel podía haber pensado de la misma manera. Pero él no se rindió y no lo hizo. No lo hizo porque fuera un insensato o un idealista absurdo. Lo hizo porque sabía quién era, sabía dónde estaba su fe. Y esta es la fe que debería también guiarnos a nosotros, hermanos. Una fe que marca la diferencia, que nos hace hijos en medio de una tierra extraña. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.